La cámara del Consejo Galáctico tembló como si el aire mismo entendiera que algo apocalíptico había sucedido y no estuviera dispuesto a soportar el peso en silencio. Proyecciones holográficas parpadearon sobre la mesa circular. Asentamientos ardiendo, hábitats aplastados, cuerpos a la deriva sellados y trajes de emergencia rotos. Evidencia de la masacre en Providence 6. Delegados de 27 especies se gritaban unos a otros en un frenesí de acusaciones, teorías e intentos frenéticos de distanciarse de la culpa. El olor a miedo era inconfundible, incluso entre especies que afirmaban estar por encima de tales emociones. La matriarca arácnida chilló bruscamente, sus patas traqueteando como huesos arrojados sobre mármol. Esto es una exageración humana, graznó. El ataque del Imperio fue un barrido táctico, nada más. Frente a ella, el embajador Luminari Cristal impulsó con una luz de angustia. 32.000 civiles no fueron escombros tácticos. No abarates a los muertos, matriarca. Las puertas de la cámara se abrieron silenciosamente, y el silencio se produjo como si alguien hubiera cortado el sonido del universo. La general Ellen Ward entró con la tranquila compostura de una mujer que no había venido a solicitar justicia, sino a evaluarla como un científico que observa un espécimen bajo cristal. Su uniforme estaba impecablemente planchado, sus botas lustradas, su rostro suavizado por lo que parecía una sonrisa amable, casi de disculpa. Caminó junto a los delegados que discutían como si fueran niños pillados lanzando piedras a las ventanas. Disculpen por llegar tarde, dijo Elena a la ligera, dejando una delgada tableta de datos sobre la mesa. Atascos de tráfico, ya saben. Las autopistas galácticas realmente necesitan más carriles. Hizo una pausa justo el tiempo suficiente para que florecieran las miradas de desconcierto. Oh, claro. La mayoría de ustedes no conduce. Incluso el Luminari, normalmente imperturbable, se atenuó en confusión. El príncipe de guerra Dravok, imponente y acorazado con escamas del color del cobre viejo, resopló. Los humanos usan el humor cuando tienen miedo. Ella tiembla detrás de esa sonrisa. La sonrisa de Elena se ensanchó 1 milímetro. Eres adorable, murmuró. Y muy equivocado. El representante del Imperio avanzó con el aire de alguien que creía que el poder era el único lenguaje que valía la pena hablar. Kutrat, un comandante masivo insectoide con mandíbulas aserradas y un pecho como un peñasco irregular de obsidiana, proyectó una grabación de naves de guerra imperiales descendiendo sobre Providence 6. Habló con orgullo como si mostrara un documental premiado. El exterminio fue necesario. Su gente fue advertida repetidamente de que abandonara el espacio restringido. El Imperio simplemente hizo cumplir el orden. Elena hizo clic una vez en la tableta de datos. La proyección se desvaneció. Miró a Kutrat como se podría mirar a un mosquito ruidoso y demasiado grande que aún no se había dado cuenta de la mano que se cernía sobre él. Usted mató a civiles desarmados, dijo suavemente. Niños, médicos, granjeros, eso no es una aplicación de la ley. Eso es carnicería. Las mandíbulas de Kutrat se extendieron en lo que su especie consideraba una sonrisa de suficiencia. Los mamíferos blandos se rompen fácilmente. No es nada personal. Ya veo, respondió Elena. Su voz era casi tierna. Gracias por la aclaración. El embajador Luminari parpadeó con un creciente pavor. La general Ward lleva una tormenta detrás de sus ojos. Su espectro emocional se está colapsando en algo frío. Elena no lo negó. Pasó su pulgar por la tableta de datos y su expresión se volvió una calma pulida y mortal. Durante siglos, los humanos hemos hecho todo lo posible por parecer cooperativos, dijo. Hemos estrechado manos, sonreído cortésmente, respetado sus fronteras, seguido sus reglas de enfrentamiento, sus llamados protocolos de guerra civilizada. Creímos en ellos. Creímos en ustedes. Colocó las palmas de las manos sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz cayendo a un tono que pareció resonar en los huesos de cada ser presente. Pero mataron a la última familia que creyó que estábamos a salvo aquí. La cámara se atenuó como si el sistema de iluminación temiera provocarla aún más. Elena continuó, cada palabra deliberada.
Antes de Providence 6, toleramos sus insultos, su burla, sus sermones sobre la inferioridad humana. Levantó la mirada, y por primera vez, algo más agudo que la ira parpadeó allí, cálculo. Pero las civilizaciones no sobreviven tolerando depredadores, fingiendo mantener la paz. Y los humanos, nunca hemos sido buena presa. Coutrat se tensó. ¿Está amenazando al imperio? No, replicó Helena. Estoy declarando una verdad biológica. Murmullos ondularon alrededor de la mesa. El príncipe de guerra Dravok se inclinó, intrigado. Los humanos son criaturas impredecibles, murmuró. Demasiado pequeños para dominar, demasiado tercos para morir. Se doblan como juncos, pero golpean como tormentas. Gracias, dijo Helena dulcemente. Lo intentamos. Volvió a tocar la tableta de datos. Apareció un nuevo holograma. Naves de guerra imperiales, todas marcadas con débiles firmas de rastreo. Firmas de rastreo humanas. Los delegados jadearon. Varias especies retrocedieron alarmadas. Tentáculos curvándose hacia adentro o alas revoloteando. Coutrat se congeló. ¿Cómo? Helena se encogió de hombros casi avergonzada. Ustedes nos regalaron sus firmas cuando atacaron. Hemos estado estudiando su flota durante años. Mapeándola. Rastreándola. Es usted muy predecible, comandante. La matriarca chilló. ¿Esto es espionaje? No, dijo Helena, su tono suavemente condescendiente. Esto es preparación. La temperatura en la cámara pareció descender. Los cristales luminaris se atenuaron. Las escamas Dravik traquetearon nerviosamente. Incluso Coutrat finalmente se movió con algo que se parecía a la incomodidad. Helena juntó las manos como una maestra concluyendo una lección. Permítanme simplificar esto. Hoy, la humanidad se retira de la guerra civilizada. Ustedes perdieron ese privilegio cuando masacraron a nuestros civiles. Su voz se agudizó. No habrá más avisos corteses, no más regaños diplomáticos y severos, no más negociaciones pacientes, se enderezó. Se acabó la guerra civilizada con ustedes, insectos. Las palabras golpearon la sala como un meteorito. Los delegados se estremecieron como si hubieran sido golpeados físicamente. La embajadora Luminari susurró, ella tiene profundidades ocultas de violencia talladas bajo su calma. Coutrat golpeó la mesa con una garra. ¿Se atreve a amenazar al imperio? Oh, querido, murmuró Helena. No estoy amenazando. Estoy explicando lo que ya ha comenzado. Un temblor recorrió el suelo. Las alarmas parpadearon en rojo. Los guardias del consejo se apresuraron a mirar las pantallas mientras los sensores se iluminaban con firmas extrañas. Cientos de ellas. Los escaneos de largo alcance se llenaron de nuevos contactos. Formas elegantes moviéndose con precisión aterradora a través de los bordes de múltiples sistemas estelares. Naves no identificadas entrando en el espacio del consejo, gritó un guardia. Helena levantó un poco la barbilla. El más pequeño gesto de satisfacción. Ah, llegan temprano. Las especies alrededor de la mesa entraron en pánico. Naves humanas. Imposible. ¿Cómo eludieron las defensas fronterizas? ¿Qué está planeando? Helena mantuvo su voz tranquila. Casi amable. Movimiento, corrección, rendición de cuentas. Elijan la palabra que más les consuele. Coutrat se apartó de la mesa. ¿Comenzarías una guerra con el imperio? Ustedes apenas son insectos comparados con nosotros. La sonrisa de Helena parpadeó con algo antiguo y letal. Nos llama insectos, pero los insectos tienen un instinto de supervivencia que claramente a usted le falta. Miró el holograma de Providence 6 por última vez. La colonia en ruinas giraba lentamente, silenciosa y fría. Éramos civilizados, susurró. Pero usted mató esa versión de nosotros. Por un momento, nadie se movió.
Nadie respiró. Incluso el zumbido ambiental de la cámara pareció pausarse. Luego, el holograma del sensor se expandió de nuevo, mostrando más naves humanas. Muchas más formaciones que hablaban no de represalia, sino de inevitabilidad. Los delegados miraron a Elena con un horror naciente, entendiendo que la cortés general que había entrado en la sala no era la humanidad que conocían. Ella era la humanidad que vino después. El suelo debajo de ellos retumbó por segunda vez, más profundo, como el eco de un futuro que se abría. Una advertencia parpadeó en letras carmesí en cada terminal. Predicción de impacto. 90 segundos. Elena exhaló lentamente, un sonido suave que de alguna manera atrajo todas las miradas. Tomó civiles, dijo. Ahora observe lo que tomamos a cambio. La cámara se hundió en un silencio aterrorizado mientras comenzaba la cuenta regresiva. El pánico se extendió por la cámara del consejo mientras la cuenta regresiva palpitaba en luz carmesí, cada segundo resonando en la sala como el latido del corazón de alguna bestia que se acercaba. Los delegados gritaban órdenes contradictorias. Los guardias se apresuraban hacia las rutas de evacuación y Cutrat observaba el campo en expansión de firmas de flotas humanas con incredulidad naciente. Elena Ward permaneció quieta en el centro de la tormenta. Su postura compuesta, las manos descansando ligeramente detrás de su espalda como si estuviera admirando una pieza de arte abstracto, en lugar de una armada inminente. Explique esto, susurró el embajador Luminari, sus luces internas parpadeando en morse frenético. Su gente se acerca en silencio. No envían transmisiones, ni sondas diplomáticas, ni siquiera su famoso humor. Elena ladeó la cabeza como si estuviera considerando una receta en lugar del destino de un imperio. Bueno, dijo con suave precisión, el humor funciona mejor antes de la lección, no durante ella, y lo que viene no es el tipo de cosa con la que se bromea. El príncipe de guerra Dravok dejó escapar un gruñido bajo. Nos engañan. Los humanos no pueden movilizar flotas tan rápido. Su producción manufacturera es una fracción de la del imperio. Su logística es inferior. Sus fronteras demasiado delgadas. Sus naves demasiado pocas. Elena asintió con simpatía. Sí, todo muy cierto en el papel. Cutrat señaló el holograma con una garra. Sin embargo, sus naves aparecen dentro de sectores sagrados. Esto es imposible. Imposible, repitió Elena suavemente. Es usualmente lo que la gente dice momentos antes de que su visión del mundo explote. Créame, hemos estado allí. ¿Ha oído hablar de la huelga del Sindicato de Perforadores de Hielo de Saturno de 2189? Todos dijeron que era imposible lograr que 6.000 ingenieros furiosos cooperaran. Resulta que todo lo que se necesitó fue un enemigo compartido y una semana sin café. El Dravok miró inexpresivo. ¿Qué es el café? Una bebida peligrosamente motivadora, respondió Elena. La convertimos en un arma social mucho antes de convertir cualquier cosa física en un arma. Les enseña a los humanos que lo imposible es solo algo que haces después de despertar de mal humor. El consejo estalló de nuevo, su miedo creciendo más pesado, más denso, mientras el holograma se actualizaba para mostrar no docenas, sino cientos de naves humanas emergiendo de sombras locales. Sus elegantes cascos se movían con escalofriante sincronía como lobos que caminan alrededor del límite de una manada temblorosa. Cutrat escupió una ráfaga de estática. Las flotas humanas no pueden ocultarse. Elena levantó una ceja. Correcto. Pero sombreado de agujero de gusano, lente atmosférica, deriva por roce de partículas. Subestimaron nuestra creatividad. Los humanos sobresalimos en la resolución de problemas que no sabían que existían. Es por eso que siguen perdiendo juegos de mesa contra nosotros. Nunca hemos jugado juegos humanos, espetó la matriarca. Ese, dijo Elena, es su primer error. Cada juego que hemos amado nos entrena para el conflicto, estrategia envuelta en diversión, violencia disfrazada de vínculo. ¿Sabe lo que enseña el Monopoly? Dominación de recursos. StarCraft, crueldad. Póker, farolear como si tu vida dependiera de ello. Y ajedrez, paciencia,
hasta que la paciencia se convierte en un arma. El Luminari se atenuó aún más. Habla con metáforas. Por favor, hable claro. Con gusto, dijo Helena. Nuestra especie se ha estado preparando para algo como esto mucho antes de que nos consideraran amenazas potenciales. Los humanos sobrevivimos siendo animales de presa, depredadores ápice, constructores de imperios e innovadores autosaboteadores que casi nos volamos del mapa una docena de veces. Así que, cuando la galaxia se presentó, sonreímos. Estrechamos manos. Fingimos no notar su condescendencia. Pero la verdad es, los humanos somos planificadores naturales a largo plazo. Evolucionamos resiliencia, engaño, adaptación y lo peor de todo. Se inclinó hacia adelante, la voz apenas audible. Memoria. Kutrat siseó. Praveden 6 merecía ser purgada. Entonces, ¿por qué murmuró Helena? ¿Parece de repente alguien que no está seguro de sus decisiones pasadas? Las alarmas sonaron de nuevo mientras las pantallas del Consejo mostraban grupos de batalla humanos formando un perímetro alrededor de rutas de transporte críticas. Su posicionamiento era deliberado, no aleatorio, no amenazando al Consejo directamente, sino cerrando cada corredor de escape que el Imperio pudiera usar. El príncipe de guerra se acercó a Helena. Si su flota ataca al Imperio sin provocación, el Consejo sancionará a la humanidad. Sin provocación, repitió Helena. Ustedes vieron a nuestra gente arder. Escucharon sus gritos. Tuvieron reuniones para determinar si sus vidas eran políticamente convenientes. Dígame, príncipe, ¿qué parte de provocación le confunde? Usted no habla por toda la galaxia, dijo el Luminari, temblando como una vela a punto de apagarse. Usted no puede decidir una guerra sola. Yo no lo hice, respondió Helena. El Imperio lo hizo en el momento en que asesinaron a esos civiles. Yo solo estoy reconociendo su elección. Kudrat golpeó sus mandíbulas. La humanidad está superada. Podemos destruir cada mundo que poseen. Oh, comandante, dijo Helena, su tono goteando con suave piedad. Ya lo habría hecho si pudiera, pero está lidiando con algo nuevo. Estábamos preparados para usted. Estudiamos su doctrina, mapeamos sus puntos ciegos, infiltramos sus líneas de suministro y posicionamos activos donde más dolería. No se dio cuenta porque nunca creyó a los humanos capaces de una planificación a largo plazo que no involucrara aperitivos o supervivencia a corto plazo. El Dravor resopló. Todavía no ha explicado cómo movilizó tantas naves sin ser detectado. Lo he hecho, replicó Helena a la ligera. Solo se niega a aceptar la respuesta. El holograma se acercó, revelando docenas de firmas diminutas y débiles incrustadas cerca de estructuras imperiales clave, latentes, silenciosas, inactivas hasta este preciso momento. El Luminari jadeó. Esas son naves humanas ya dentro del Imperio. Correcto, dijo Helena. Han estado allí durante años. La matriarca chilló. Imposible. Imposible. ¿Cómo entraron sin ser detectadas? Helena sonrió. Las patrullas fronterizas del Imperio ignoran consistentemente las embarcaciones de comercio civil. Nunca se les ocurrió que reequiparíamos esos cargueros en infiltradores de guerra de estructura plegable. A los humanos les encanta la multitarea. ¿Por qué construir una nave de un solo propósito cuando puedes construir una que trabaja a tiempo parcial como transportista de carga y como una pesadilla? La voz de Kudrat crepitó. Nos engañó con intenciones pacíficas. No, dijo Helena. Igualamos su hipocresía. Un temblor recorrió el suelo del Consejo mientras las flotas humanas en el holograma cambiaban simultáneamente de formación. No estaban atacando. Todavía no. Estaban posicionándose, alineándose con escalofriante precisión. Los sistemas de alerta del Imperio se iluminaron con docenas de sigilos de advertencia rojos. El príncipe de guerra entrecerró los ojos. General, ¿cuál es el objetivo final de su especie?
Elena tomó un aliento lento, dejando que su mirada viajara a través de cada delegado aterrorizado. ¿Mi objetivo final? Yo no tengo uno. La humanidad sí. Hemos pasado décadas escuchando sus desaires sobre nuestra fragilidad, nuestra cultura primitiva, nuestro humor, nuestra sentimentalidad. Pero cometieron un error fatal. Hizo una pausa. Creyeron que nuestra amabilidad significaba debilidad. La cámara se quedó en silencio. Elena continuó. Praveden 6 no fue el comienzo. Fue el punto de datos final en una larga y fea historia de arrogancia imperial. Y la humanidad tiene una regla: no atacamos primero, pero sí terminamos lo que otros comienzan. Kudrat miró fijamente. Sus naves dudan. Teme la represalia del imperio. Los ojos de Elena se calentaron con una suavidad que era de alguna manera más aterradora que el odio. Comandante, no están dudando. Están esperando mi señal. Un silencio se extendió como niebla por la sala. El luminari susurró: General, por favor, reconsidere. Si les ordena atacar, el imperio podría colapsar por completo. Lo sé, dijo Elena. Morirán millones. También lo sé. Entonces, ¿por qué continuar? Elena miró hacia la proyección de Praveden 6, donde las ruinas brillaban en la luz holográfica artificial. Su voz cayó a algo casi sagrado. Porque millones ya murieron. El aliento del príncipe de guerra retumbó. Entonces esto es venganza. No, respondió Elena. La venganza es emocional. Esto es prevención. Levantó la mano. Kudrat retrocedió. No, no lo haga. Elena no bajó la mano. Simplemente curvó los dedos hacia adentro. Un gesto tan sutil que fue casi invisible. El holograma cambió. Las naves humanas encendieron sus propulsores y la cuenta regresiva en cada terminal se restableció a un nuevo número, brillando como un presagio. 30 segundos. La cámara se congeló en pavor colectivo mientras Elena susurraba: tomó civiles. Ahora sea testigo de lo que los civiles inspiraron. La cuenta regresiva palpitó como un segundo latido dentro de la cámara del consejo. Sin embargo, la general Elena Ward parecía inmune al pánico creciente. Su expresión moldeada por una calma mucho más antigua que el conflicto que la rodeaba. Los delegados temblaban detrás de los escudos. Los guardias se apresuraban en formación defensiva y Kudrat desnudaba sus mandíbulas en algo entre furia y miedo. Aún así, Elena se mantuvo en equilibrio como si estuviera viendo una obra de teatro en lugar del comienzo de un desmoronamiento galáctico. En su quietud yacía una verdad inquietante. Había esperado este momento mucho antes de que Praveden 6 hubiera ardido. Las flotas humanas dentro del espacio del imperio no pueden existir, gruñó Kudrat, aunque el temblor en sus extremidades inferiores traicionaba el colapso de su certeza. Su especie carece de la infraestructura, los números, las firmas de sigilo. Elena levantó un hombro en un pequeño encogimiento. Sí, eso es lo que les dejamos creer. El príncipe de guerra Dravok, que se había burlado de la humanidad una hora antes, ahora la observaba con fascinación cansada. Explique esta trampa, exigió, aunque su tono llevaba un toque de renuente admiración. Habla como si hubiera preparado esta guerra antes de que comenzara. Elena negó con la cabeza. No la guerra. El seguro. La sala vibró con alarma mientras las naves humanas comenzaban a ajustar sus posiciones a través de docenas de sistemas, alineándose con precisión matemática. No parecían una fuerza invasora. Parecían un mecanismo, algo diseñado con un propósito mucho más allá de la represalia, una red de inevitable quietud. Elena colocó las yemas de sus dedos en el borde de la mesa, su voz suave. Cuando la humanidad entró en el escenario galáctico, notamos algo de inmediato. Todos nos vieron como invitados temporales. Lindos, reactivos, emocionales, demasiado nuevos para importar. Y esa fue información valiosa. Ustedes nos manipularon, siseó la matriarca.
Nos adaptamos, corrigió Elena. Los humanos hacemos eso. Observamos. Aprendemos. A veces más rápido de lo que esperan nuestros vecinos. El embajador Luminari pulsó un tenue azul. ¿Pero por qué mentir? ¿Por qué ocultar su fuerza? No lo hicimos, respondió Elena. Ocultamos nuestra preparación. Hay una diferencia. La fuerza es visible. La preparación es invisible hasta el momento en que se vuelve inevitable. El holograma se desplazó para mostrar carriles de carga que se extendían por toda la galaxia. Rutas civiles inofensivas, sin vigilancia y pasadas por alto. Pequeñas naves marcadas con firmas humanas se deslizaban a través de ellas como partículas de polvo llevadas por una brisa cósmica. Los ojos Dravik se abrieron. ¿Esas naves estuvieron presentes durante años? Décadas, en realidad, dijo Elena. No naves de guerra, no amenazas, solo cargueros humanos ordinarios equipados con algunas mejoras. Marcos plegables, señales codificadas, drones de ciclo de sueño. Eran inofensivas a menos que fueran activadas. Kudrat gruñó. Escondieron armas en nuestro territorio. No, respondió Elena fríamente. Escondimos conciencia en sus puntos ciegos. Una ola de confusión viajó a través de la cámara. Elena continuó con un tono tan paciente que se asemejaba a una maestra explicando fundamentos a estudiantes tercos. Verán, los humanos aprendimos algo crucial durante nuestros primeros años galácticos. La doctrina del imperio se basa en el dominio, no en la vigilancia. Confían en su tamaño, su potencia de fuego, su intimidación, pero no observan lo que parece insignificante. Pasan por alto los pequeños detalles, los viajeros inofensivos, las especies blandas. Su mirada se agudizó. Convertimos su arrogancia en un arma mucho antes de Praveden 6. La temperatura de la cámara se sintió más fría. Los delegados se inclinaron, su miedo se transformó en una profunda y a regañadientes curiosidad. Elena rara vez hablaba tan directamente. Su transparencia era en sí misma una señal de cuán lejos había escalado el conflicto. Colocamos observadores a lo largo de sus fronteras, dijo. Rastreamos las rotaciones de su flota. Aprendimos sus tiempos de respuesta, sus fracturas políticas, los rencores de sus nobles, los hábitos de sus comandantes. Los humanos no solo luchamos contra los enemigos. Los estudiamos de la misma manera que los biólogos estudian a los patógenos en evolución. Cuidadosamente, a fondo, en silencio. Kudrat retrocedió como si lo hubieran golpeado. Nos compara con una enfermedad. Solo en el sentido de que se propagan consumiendo todo a su alrededor, replicó Elena. Y porque el tratamiento requiere comprender primero todo el sistema. La cuenta regresiva hizo tic-tac más fuerte, sin embargo, la voz de Elena se mantuvo controlada. Cuando Praveden 6 fue atacada, dijo, inmediatamente reconocimos el patrón. Su imperio ha hecho esto antes a especies más débiles sin aliados, sin alcance, sin dientes. Pero la humanidad no es una especie débil. Nuestras civilizaciones han sobrevivido a edades de hielo, plagas, catástrofes autoinfligidas y cada error que una especie ambiciosa puede inventar. Aprendimos resiliencia a través del sufrimiento y estrategia a través de la necesidad. Su tono se volvió más suave pero más oscuro. Por eso la colonia fue evacuada días antes de su ataque. Los jadeos ondularon por la cámara. Incluso Kudrat vaciló. Elena asintió. No anticipamos qué mundo golpearían, pero sabíamos que estaban preparando algo. Así que creamos un protocolo de evacuación rotatorio para cualquier colonia cercana al espacio en disputa. Praveden 6 no estaba llena de civiles. Estaba llena de cebo. La mandíbula del príncipe Dravik cayó. Usted sacrificó la ilusión de una colonia. No sacrificamos nada, corrigió Elena bruscamente. Salvamos 32.000 vidas y expusimos la intención del imperio. La voz de Kudrat se quebró en estática. Usted filmó la masacre sabiendo que seríamos culpados injustamente. No la filmamos, dijo Elena en voz baja. Sus naves la transmitieron por nosotros.
La arrogancia ama una audiencia. El holograma se acercó a los infiltradores latentes que rodeaban los mundos imperiales. Sus diminutas siluetas pulsaban con códigos de activación esperando la orden de Helena. La trampa no era solo el posicionamiento, dijo. Era la paciencia. Les permitimos subestimarnos. Les permitimos burlarse de nosotros. Les permitimos creer que los humanos éramos caóticos, sentimentales, ineficientes. Cada insulto nos compró tiempo. Cada desestimación se convirtió en otro punto ciego. Y cada punto ciego se convirtió en otra puerta. El Luminari susurró. Esta estrategia abarca generaciones. Helena sonrió débilmente. La humanidad juega juegos largos. Es parte de nuestra cultura, nuestros mitos, nuestra política, nuestro entretenimiento. Un plan no necesita una recompensa inmediata para ser efectivo. Solo necesita un momento. El momento correcto. La cuenta regresiva llegó a 15 segundos. Kudrat intentó una última vez. Millones morirán. ¿Son los humanos incapaces de misericordia? Helena lo estudió con algo que no era odio, sino algo peor, comprensión. Somos capaces de misericordia, pero la misericordia no es incondicional. Requiere remordimiento por parte del ofensor. Y usted, comandante, no siente ninguno. El príncipe Dravok murmuró. ¿Cuál es su objetivo final, general? Helena respiró hondo una vez, dejando que sus hombros se asentaran con la certeza de alguien que ya había aceptado el peso de la historia. Poner fin al ciclo antes de que consuma más mundos. El imperio no se detendrá a menos que se le obligue. La humanidad no se arrodillará. Eso significa un solo resultado. Miró el holograma de las ruinas de Pravedence 6 por última vez. Esta fue la trampa que construimos antes de la guerra, dijo. Una trampa hecha de paciencia, información y la suposición de que nadie temería a los humanos lo suficiente como para mirar de cerca. Hoy, eso cambia. Quedaban 5 segundos. Los delegados temblaron. Kudrat se sacudió de rabia y terror. Helena levantó la mano. No alto, no teatral, solo lo suficiente. Una verdad permanece, susurró. Tomó civiles. Los humanos responden remodelando imperios. El último segundo parpadeó y sus dedos se curvaron suavemente hacia adentro como el cierre de un libro que nadie quería leer. En el momento en que los dedos de Helena se cerraron, la galaxia pareció inhalar bruscamente. A través de docenas de sistemas estelares, las naves infiltradoras humanas latentes se despojaron de sus disfraces en un brillo de acero desplegándose. Nanofibras encajando en su lugar como alas de metal depredador. Cada nave se iluminó con ráfagas de activación sincronizadas, destellos silenciosos que marcaron el final de la ilusión de seguridad del imperio. La cámara del consejo hizo eco con sirenas de alarma, cada una más estridente que la anterior, pero Helena permaneció inmóvil. Su calma, un contraste tan fuerte que asustó incluso a los delegados más valientes. Kudrat se abalanzó hacia adelante, sus mandíbulas castañando. Mamífero bárbaro. Se atreve a amenazar la soberanía del imperio. Se condena a sí misma. Su voz tembló, no con confianza, sino con pánico, abriéndose paso a través de capas de arrogancia. Helena lo miró con una suavidad que lo hizo retroceder. Comandante, no estoy amenazando su soberanía. Estoy reconociendo su final. Ella ladeó la cabeza mientras las pantallas de los sensores cambiaban, mostrando líneas de defensa imperiales rompiéndose como hielo fino. Su imperio construyó su trono sobre la suposición de que nadie lo desafiaría. Hoy, esa suposición se encuentra con la realidad. El príncipe de guerra Dravok se acercó, su mirada fija en la devastación que se desarrollaba mientras las flotas humanas atravesaban las fortalezas fronterizas con una coordinación paciente y brutal. Sus tácticas, murmuró. Son elegantes, eficientes, casi artísticas. La guerra es un arte, replicó Helena. Su consecuencia. Un temblor recorrió la cámara mientras llegaban los informes de exploración.
Grupos de batalla humanos barriendo los astilleros imperiales, deshabilitando motores en lugar de aniquilarlos, capturando oficiales en lugar de vaporizar tripulaciones. No era misericordia, era estrategia. La humanidad quería información, influencia y pruebas. Pruebas de que el imperio podía sangrar. El embajador Luminari se atenuó a un único resplandor pálido. General Ward, si el imperio colapsa demasiado rápido, el vacío desestabilizará los sistemas circundantes. Se arriesga al caos interestelar. Elena suspiró. Lo sé. Su voz se suavizó. La humanidad bajo el acero emergiendo. Pero dejar intacto al imperio invita a más masacres. La paz con depredadores nunca es paz real. Kudrat gruñó, aunque el sonido se quebró a mitad de camino. Tomaremos represalias. Las flotas centrales del imperio se levantarán. No se puede destruir un imperio en una sola noche. Elena tocó su tableta de datos. No lo estamos destruyendo en una noche. Lo hemos estado desmantelando durante años. El holograma se acercó para mostrar mapas de rutas de suministro imperiales marcadas con puntos de sabotaje humanos. Fallas de energía, balizas de navegación corruptas, depósitos de combustible silenciosamente comprometidos. La guerra comienza mucho antes del primer disparo, dijo Elena. Algo que su imperio olvidó. La iluminación de la cámara parpadeó mientras se actualizaban los escaneos de largo alcance. Las flotas centrales imperiales se estaban moviendo, pero no hacia el Consejo. Estaban retirándose, dispersándose, fracturándose bajo la comprensión de que cada plan de repliegue había sido predicho. Cada corredor de escape estaba ensombrecido por naves humanas. El príncipe Dravik susurró. Los acorraló antes de que se dieran cuenta de que había una cacería. Elena asintió. Los humanos no perseguimos a la presa. Moldeamos el campo hasta que la presa camina hacia nuestras manos. Kudrat tembló con horror tácito. Su especie es monstruosa. La sonrisa de Elena fue triste. Preciso, pero no elegimos esta forma. Usted la talló cuando atacó a civiles. Un nuevo holograma parpadeó a la vida. La capital imperial, un mundo en expansión de agujas de obsidiana y nubes carmesí, ahora rodeada por docenas de naves de guerra humanas. Sus motores brillaban como una constelación de juicio. Las baterías defensivas dispararon desesperadamente, pero sus disparos solo traspasaron el espacio vacío. Las naves humanas bailaban entre ellas con gracia aterradora. Elena observó en silencio, sus ojos reflejando la atmósfera ardiente del orgullo del imperio. Les dio oportunidades, murmuró. Su imperio, sus comandantes, sus nobles. Tantas oportunidades. Rogamos por la paz. Toleramos insultos. Soportamos burlas mientras extendíamos las manos. Exhaló, fatigada. Pero aprendimos algo. La diplomacia no significa nada para aquellos que ven la bondad como vulnerabilidad. Kudrat golpeó la mesa. Esto es aniquilación. No, dijo Elena suavemente. Esto es prevención. Los escudos de la capital parpadearon. Las naves humanas lanzaron ráfagas EMP coordinadas, eliminando las comunicaciones planetarias, deshabilitando armas, paralizando los centros de comando. No fue una masacre indiscriminada. Fue quirúrgica, deliberada, aterradoramente controlada. La humanidad no estaba tratando de quemar al imperio hasta la inexistencia. Lo estaba despojando de la capacidad de dañar a nadie más. Su especie se refrena, observó el Luminari. Incluso ahora, eso es inesperado. Elena no apartó la mirada del holograma. La violencia desenfrenada es fácil. La precisión requiere disciplina. Su voz bajó aún más. Pero si el imperio nos obliga a elegir entre la precisión y la supervivencia, elegiremos la supervivencia. Una onda de luces azules se extendió por el holograma. Fuerzas imperiales terrestres rindiéndose. Guarniciones enteras arrodillándose ante los equipos de aterrizaje humanos. El imperio se estaba doblando desde dentro. Sus ciudadanos cansados de la tiranía.
Sus soldados no dispuestos a morir por gobernantes que los veían como insectos desechables. Qutrat jadeó. Traicionan al imperio. Eligen un futuro, dijo Helena. Uno donde no se les ordene exterminar niños. El príncipe Dravik estudió a Helena de cerca. Usted no se regocija. Regocijarse por la guerra es el lujo de los necios, respondió ella. Esto es necesario, no glorioso. La puerta de la cámara se abrió de golpe mientras un guardia del consejo entraba corriendo. General Ward, comunicación de la Corte Interior Imperial. Su regente desea negociar la rendición inmediata. Qutrat se desplomó hacia atrás, la incredulidad vaciando su postura. El regente nunca se arrodillaría ante los humanos. Aparentemente, dijo Helena, el regente ve el mismo holograma que nosotros. El guardia continuó, con la voz temblorosa. Solicitan específicamente que usted supervise la transición. Helena cerró los ojos por un breve latido. El peso del liderazgo, la consecuencia y el dolor la presionaron como una fuerza física. Hablaré con ellos. Luego abrió los ojos. Acero de nuevo. Pero deben entender que los términos no serán suaves. La paz no será blágida. Y la humanidad no tolerará otro Pravedence 6. El Luminari pulsó más brillante. Esperanzado. Entonces esta guerra termina. Esta fase termina, dijo Helena. La galaxia tomará más tiempo. Qutrat la miró como si viera a un depredador con piel humana. Ustedes no son los mamíferos débiles de los que nos burlamos. No, asintió Helena. Nunca lo fuimos. El holograma de la capital imperial cambió de nuevo. Una nueva estructura se activó debajo de su superficie. Algo masivo. Algo antiguo. Algo que el imperio había mantenido en secreto incluso para sus aliados del Consejo. Los ojos de Helena se entrecerraron. ¿Qué es eso? Qutrat dudó, luego susurró. Nuestra última contingencia. Un arma diseñada solo para eventos de extinción. La estructura comenzó a zumbar con energía acumulada, su núcleo brillando como el latido de un titán que despierta. Las naves humanas se reposicionaron instantáneamente, pero las lecturas de potencia subieron a un ritmo que desafiaba la intervención. El Luminari jadeó. General, si dispara, ese mundo colapsará sobre sí mismo. Morirán millones. La expresión de Helena se endureció en una máscara de sombría inevitabilidad. Por primera vez, la emoción rompió su compostura. Ira, dolor, resolución trenzados en algo afilado. Por supuesto, murmuró. El imperio preferiría arder antes que doblegarse. El arma se cargó más rápido. Helena levantó la mano, no para ordenar un ataque, sino para prepararse para la elección que se avecinaba. Preparen todas las naves, dijo en voz baja. Si encienden ese núcleo, tendremos una oportunidad de detenerlo. El holograma brilló en blanco, la cámara tembló, y el arma final del imperio despertó con un rugido que se tragó las estrellas.